Buenas noches. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Mil disculpas, había un eco. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta charla. Muchísimas gracias a Odonto Marketing y a Colgate por patrocinar este medio de aprendizaje y enseñanza. Hoy día vamos a hablar acerca de la ortodoncia del mundo real. Vamos a ver qué es lo que nuestros pacientes nos están pidiendo y qué alcances estéticos tenemos los ortodoncistas para poder mejorar los terminados en oclusión, pero sobre todo lo que nos está exigiendo el mundo de hoy, que es estética, de mejorar la sonrisa. Buenas noches a todos. Quiero comentarles, vamos a ver la siguiente diapositiva, quiero comentarles que la próxima expositora es la doctora Leila Delgado, de Perú, la próxima semana. Van a tener un temario sobre blanqueamiento dental. ¿Ok? Buenas noches. Vamos a ver los objetivos de hoy. Vamos a ver que dentro de lo que vamos a hablar, vamos a conocer los principios de diseño de la sonrisa, los vamos a revisar y vamos a cubrir más extensivamente los principios de microdiseño o microestética. Y vamos a ver cómo estos principios van a acoplarse, encajar clínicamente para que nosotros podamos tener una visión integral de lo que es el diseño de la sonrisa. Estamos hablando de conceptos estéticos de cosmética dental aplicados a los acabados en ortodoncia. Estos principios de diseño y tratamiento de la sonrisa son ahora conceptos universales que se están aplicando en ortodoncia. Entonces, hoy en día el resultado del tratamiento ortodóntico para el paciente es cuando el paciente considera que el tratamiento es estéticamente bueno. Si no, el paciente no aprueba el tratamiento como algo exitoso. Todavía nos toma alrededor de 2 años en terminar los tratamientos, pese a que hay mejoras en la tecnología con los brackets de autoligado, con brackets de menos fricción, etc. Hay muchos avances tecnológicos, pero lo que nos favorece estos avances tecnológicos es para tener tiempo para mejoras. Vamos a mejorar nuestra calidad de terminados en el tratamiento ortodóntico. No todas las sonrisas se ven bien al terminarse, esto por varios estudios que se han hecho por personas, por profesionales que han evaluado a las personas legas, cómo evalúan los tratamientos ortodónticos. Y básicamente una radiografía lateral de cráneo no es un medidor de cómo estéticamente va a quedar nuestro caso en relación a la sonrisa. Ok, estos conceptos nos van a permitir tener una mejor colaboración interdisciplinaria. Va a proveer guías para nuestros especialistas y vamos a tener una interacción más adecuada con nuestros especialistas. Estoy hablando de rehabilitadores orales o muchas veces con los cirujanos ortognáticos. Esto nos va a permitir tener un siguiente nivel, una mejora en nuestros resultados como ortodoncia. Sabemos que los objetivos siempre, desde los tiempos de Angle, han sido básicamente funcionales y estéticos.
hoy en día le estamos dando un cambio de paradigma al diagnóstico para poder lograr estos resultados estéticos. Vamos a hablar de la macroestética para revisar algunos conceptos, de la mini estética y nos vamos a detener en algunos detalles de la microestética para este diseño. Entonces, cuando nosotros buscamos este diagnóstico, lo vamos a hacer en las 3 dimensiones, pero lo que hoy se está buscando es que la sonrisa del paciente no solamente esté aceptable estéticamente el rato que quitamos los brackets. Lo que queremos es que este paciente tenga una estética en la sonrisa de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años. Estamos tratando de ver el futuro y cómo envejece ese paciente. Por eso estamos hablando de la 4ª dimensión. La 4ª dimensión es el tiempo. Vamos a ver cómo estos pacientes crecen, maduran y envejecen para poder nosotros prevenir y prever los cambios de tejidos blandos, sobre todo. La situación o el punto más importante en nuestra relación a la sonrisa es la relación de los labios con los incisivos superiores. Ok, vamos al tema. ¿Qué queremos hoy día? Las proporciones en vez de normas. Vamos a ver proporcionalidades y no tanto números, ya sean cefalométricos o medidas, pero nos interesa ver las proporciones. Vamos a ver un caso. Este es el caso de Tiffany. Miren, mordida profunda, un problema de clase 2, una niña de 11 años. Lo que más le preocupaba y lo que altera un poquito la sonrisa es básicamente la sonrisa gingival. Pero, ¿qué va a pasar con Tiffany? Tiene 11 años. ¿Creemos que esto va a mejorar con la edad? Estoy hablando de la sonrisa gingival. ¿Podrá ser un caso quirúrgico de impactación maxilar? ¿Cómo podemos ayudar a Tiffany? ¿Cómo hemos llegado a este resultado? ¿Qué parámetros estéticos tenemos que tener en la evaluación de la sonrisa para lograr este resultado? Lo bueno de este conocimiento es precisamente esto: poder conocer a nuestros pacientes en crecimiento y desarrollo y poder tener las herramientas de diagnóstico y de tratamiento que puedan llevar a que nosotros podamos transformar esa sonrisa gingival en una sonrisa estéticamente mucho mayor. Este es el caso. ¿Qué es lo que podemos lograr? ¿Podrá ser un caso quirúrgico a futuro? ¿Vamos a poder modificar el crecimiento? ¿Será un caso perioorto? Es decir, ¿podemos hacer gingivoplastía en esta paciente? ¿Qué va a pasar con su crecimiento? ¿Va a ayudar? ¿Va a aumentar la sonrisa gingival? ¿O va a disminuir la sonrisa gingival mientras esta paciente crece? Para eso tenemos que tener nuestro diagnóstico diferencial. Queremos saber cuál es la mejor alternativa de tratamiento para esta paciente. Tenemos que diferenciar, tenemos que encontrar la causa de las sonrisas gingivales y poder establecer el mejor tratamiento para la paciente. Podemos tener un exceso vertical maxilar, puede tener un filtrum corto, la altura de la corona clínica puede estar disminuida, o simplemente tener un telón excesivo de la sonrisa, es decir, el labio se eleva excesivamente en el momento de la sonrisa, o una de las causas también son los incisivos muy verticalizados. ¿Cómo diferenciamos esto? En los adultos, cuando hay una deficiencia de tercio inferior o un aumento de tercio inferior, un exceso del tercio inferior,
básicamente nos está mostrando un problema de crecimiento de maxila mandíbula. En este caso, cuando tenemos un exceso vertical maxilar, está acompañado de un tercio inferior largo. Este tipo de tratamientos, este tipo de problemas generalmente viene acompañado con incompetencia labial y diferentes cantidades de sonrisa gingival. En este tipo de pacientes, cuando hay un exceso vertical maxilar, definitivamente nuestra opción, y el paciente no tiene crecimiento, nuestra opción es una impactación maxilar, es decir, ortodoncia con cirugía ortognática. No tenemos cambios cuando realmente el tratamiento es el adecuado. ¿Qué pasa con pacientes que están en crecimiento? Y tengo una sonrisa gingival. ¿Podemos modificar el crecimiento? Sí. La diferencia es que en pacientes adultos no tenemos la capacidad de modificar el crecimiento y en pacientes en crecimiento podemos modificarlo. Se puede camuflar o podemos ayudarnos con cirugía ortognática. Este tipo de pacientes se puede lograr disminuir la sonrisa gingival simplemente con el uso de aparatología ortopédica que nos permite redireccionar el crecimiento vertical. Ok, tengo una pregunta de Carlos. No tengo el país, pero tengo una pregunta. Y nos dice si el tratamiento de la sonrisa gingival va de la mano de la ortodoncia con la cirugía. No necesariamente. En pacientes sin crecimiento con exceso vertical maxilar, sí es generalmente la opción es ortodoncia y cirugía ortognática. Pero hoy, gracias a los microimplantes, incluso se ha disminuido la cantidad de cirugías ortognáticas por impactación cuando hay exceso vertical maxilar, gracias a los microimplantes. Entonces, no necesariamente, y vamos a ver más adelante cómo las sonrisas gingivales, si son bien diagnosticadas, aunque hayan excesos verticales, pueden tratarse sin llegar a tener una combinación de ortodoncia y cirugía ortognática. Sabemos cómo crece los maxilares y cómo envejecen los tejidos blandos, cómo cae tanto en hombres como en mujeres el labio superior, y gracias a esa proyección podemos nosotros saber si vamos a intruir o si vamos a extruir incisivos superiores para poder mejorar esta exposición de las encías. En otros casos podemos tener sonrisa gingival cuando tenemos un tamaño coronario corto. Si ven en esta fotografía, tenemos una relación de 8 a 8, es un diente cuadrado, donde la relación debería ser de 1 a 0,8. Entonces, este tipo de casos nos muestra que cuando tenemos una corona corta, obviamente vamos a tener mayor exposición gingival, pero ya no es un problema de exceso vertical maxilar, sino en este tipo de casos lo que tenemos que hacer es básicamente lograr la elongación de la corona y esta es una simulación digital para ver hasta dónde vamos a elongar la corona de los incisivos, y este es el resultado final después de la elongación. Notan la diferencia. Básicamente se está disminuyendo la sonrisa gingival a base de una elongación de la corona de incisivos superiores. En algunos casos tenemos, como esta niña, noten en el periodo de crecimiento y desarrollo, la niña tiene exceso de exposición gingival, pero causada por falta de erupción.
Esto se va corrigiendo con el crecimiento y en algunos casos, y cuando hay falta de erupción, definitivamente tenemos coronas cortas. Otro problema para causar sonrisas gingivales es la verticalización de los incisivos superiores. Cuando los incisivos superiores están muy verticalizados, hay una exposición mayor de la encía. Para esto, la solución generalmente es ortodóntica y proinclinar los incisivos superiores a una posición más adecuada. En algunos casos tenemos unas sonrisas hipermóviles donde simplemente hay personas que tienen un labio que se eleva, le llaman a algunos el telón, se eleva mucho más exageradamente y deja ver la gingiva, la encía, mucho más de 2, 3, 4 y más milímetros. Este tipo de casos se pueden solucionar con algún tipo de cirugía plástica que elonga ligeramente el labio, y en algunos casos hoy en día están utilizando Botox para disminuir el movimiento hipermóvil de los labios. Tenemos que tener una relación adecuada entre filtrum y comisuras. Eso es lo que me interesa en el análisis del labio superior. No necesariamente cuánto mide, pero sí la relación entre filtrum y comisura. En un adulto deben ser más o menos de 2 a 3 milímetros. Las comisuras deben estar más bajo que el filtro, 2 a 3 milímetros. Los niños generalmente tienen una relación un poco mayor. Si esta relación es mayor a los 4 milímetros, eso quiere decir que tenemos un labio corto. Y cuando el labio es corto, tenemos que tratar de intruir los incisivos superiores. Libardo me pregunta, ¿cuál es la edad adecuada para iniciar el tratamiento? Tengo una hija que tiene esas características, igual que en el caso que está mostrando. Si nosotros vamos a controlar las sonrisas gingivales cuando estamos en crecimiento y desarrollo, una edad adecuada es cerca a los 7, 8 años, porque vamos a empezar a manejar la modificación de crecimiento vertical del maxilar superior. Si el caso amerita una solución por modificación de crecimiento y desarrollo, generalmente el diagnóstico a los 7 años es un buen momento para saber si es necesario actuar. Si es necesario actuar a los 7, 8 años, es un buen momento para empezar y controlar el crecimiento vertical, si es que esa es la causa de la sonrisa gingival. El doctor Jaime Otero Martínez me pregunta, ¿indica frenectomía labial superior para permitir que el labio baje más? Hay cirugías plásticas específicas para elongar el labio. Solo la frenilectomía no va a ser suficiente en la mayoría de los casos para elongar el labio superior. Es un procedimiento que incluso se colocan unos dispositivos temporarios en el fondo de surco para poder permitir que el labio se elongue. De todas maneras, cuando el labio es corto y hay un exceso vertical maxilar, la intrusión de los incisivos tiene un muy buen efecto en la reducción de la sonrisa gingival. También me pregunta el doctor Jaime si se indica ejercicios de extensión de las fibras musculares. Sí se indican y realmente no tienen el resultado adecuado si el exceso de exposición gingival es severo. En estos casos, básicamente, la elongación de las fibras es mínima. Hemos usado incluso aparatos ortopédicos para el propósito, pero definitivamente hay que hacer algún control de crecimiento vertical del maxilar superior.
Eh, el doctor Libardo me pregunta, ¿pero es con cirugía o con aparatología fija o removible? Vamos a ir a ver algunos casos más adelante. Generalmente usamos una combinación de ciertos aparatos ortopédicos. En algunos casos el arco extraoral permite el control vertical del maxilar superior y luego terminamos el control de extrusión o intrusión de los incisivos superiores con brackets. Uno de los factores que me interesa mucho es conocer el espacio interlabial. El espacio interlabial nos va a mostrar la cantidad de incisivo que mostramos en reposo. Es uno de los parámetros estéticos que son más importantes para mi diagnóstico en cuanto voy a trabajar con mis incisivos superiores en relación al labio superior. Esto lo medimos en milímetros y queremos saber en este caso cuánto de exposición de incisivos tenemos. Como les decía, la relación entre filtro y comisura, como en este caso, definitivamente nos está mostrando un exceso vertical maxilar, un labio muy corto por la diferencia de relación entre comisuras y filtro. La doctora Sandra Zambrano me pregunta si se puede realizar frenectomía del labio superior en un niño de 3 años o se debe esperar hasta los 12 años. Definitivamente los 3 años es una edad muy temprana, donde hay muchos cambios todavía de crecimiento y desarrollo. Y se puede manejar el crecimiento, y yo no recomendaría, obviamente dependemos del diagnóstico, pero no recomendaría una cirugía en un pacientito que todavía va a tener muchos cambios de crecimiento y desarrollo. Entonces es muy importante conocer esto. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo en cuanto a la relación de los incisivos superiores con el labio superior? Miren en este cuadro, este es un estudio hecho por Big en 1978. Estamos viendo que hasta los 29 años nosotros exponemos en promedio 3.37 milímetros de incisivo superior y apenas 0.51 de incisivo inferior. Entre los 30 y 39 años, mientras vamos madurando, empieza a disminuir la exposición de incisivo superior. Estamos exponiendo 1.56 en promedio de incisivos superiores y empieza a aumentar la exposición de incisivos inferiores y esperamos 0.80 exponiendo de incisivos inferiores. Noten que a la altura de los 60 años y más, la exposición de los incisivos superiores es nula y empezamos a exponer de manera importante a incisivos inferiores. Entonces, ese es el proceso de crecimiento o de envejecimiento de nuestros tejidos blandos en relación a los incisivos superiores. En este estudio, se compara la exposición de incisivos en reposo y en sonrisa. Noten qué pasa en sonrisa. En sonrisa está viendo el mismo fenómeno, solo que en menor grado. Es decir, cada vez exponemos incisivos superiores en menor cantidad, incluso en la sonrisa. Entonces, uno de los factores a tener cuidado definitivamente es que nosotros no tengamos una iatrogenia, como en muchos casos, a causa de la intrusión de los incisivos superiores en pacientes que no exponen adecuadamente los incisivos superiores. Frank me pregunta, dice, buenas noches, estos aparatos ortopédicos que menciona deben usarse antes, durante el pico de crecimiento del niño. ¿En qué etapa está indicada? Básicamente en periodo de crecimiento. Estamos hablando, de acuerdo al problema, entre los 8 y los 14 años, dependiendo del problema. Básicamente después de los 14, dependiendo si es hombre o mujer, van disminuyendo los resultados ortopédicos. Para esto a veces utilizamos una radiografía de mano, una radiografía carpal o radiografías de las cervicales, de las vértebras cervicales, para poder saber en qué edad ósea está el paciente, para poder más o menos prever qué tipo de resultados ortopédicos vamos a tener. El doctor Luis Zambrano me pregunta si estimulamos el crecimiento de las fibras musculares del labio, estimulamos también el crecimiento de la premaxila. No necesariamente.
en cuanto al sentido que queremos cambiar el crecimiento de la premaxila. El tejido blando sabemos que manda, pero la dirección de cambio de crecimiento es la que nos importa en estos casos. Entonces, no lo usamos como terapia estimular las fibras de tejido blando para estimular el crecimiento premaxilar. Generalmente utilizamos una disyunción maxilar para poder lograr un crecimiento de la premaxila cuando hay un colapso maxilar. Sandra Zambrano me pregunta, después de realizar un tratamiento ortodóntico, ¿se debe hacer un ajuste oclusal? Porque puede haber chasquido mandibular más apicamiento. Pues sí, se hace en algunos casos, se puede hacer un ajuste oclusal. Definitivamente, si el paciente tiene una buena relación maxilomandibular y tiene una buena anatomía dental, generalmente no es necesario, pero en pacientes que tienen alguna diferencia maxilomandibular, donde estamos camuflando, donde hay algún problema, generalmente molares en clase 2, sí tenemos que en algunos casos hacer ajuste oclusal. Bueno, quiero saber cuál es la etiología del exceso del exceso gingival, es decir, de la exposición excesiva de la encía. Pueden ser estos casos, hemos mencionado, exceso maxilar vertical, tercio facial inferior aumentado y generalmente incompetencia labial. Otro de los motivos, un filtro muy corto relativo a las comisuras. Hemos visto algunas fotografías de pacientes en reposo, que puede ser muy exagerado la relación entre el filtro y las comisuras. Algunos pacientes simplemente tienen una sonrisa hipermóvil, caracterizada por la elevación extrema del labio, y eso hace de que estos pacientes tengan una exposición de vermellón en la sonrisa. O simplemente incisivos superiores muy verticalizados. La inclinación no es la adecuada, tenemos un torque negativo y esta posición de los incisivos superiores hace de que se vea más la corona clínica y generalmente haya una exposición gingival aumentada en este tipo de casos. El doctor Henry Alberto Figueroa me pregunta, ¿qué procedimientos debemos seguir en una exposición incompleta? Aquí vamos a ver las características, la etiología de las diferentes etiologías de la falta de exposición. Lo contrario, este tipo de pacientes que tienen una deficiencia maxilar vertical generalmente está asociada a una altura facial inferior muy corta. Puede ser pacientes que simplemente tienen una sonrisa hipomóvil, que el rato de sonreír simplemente no mueven adecuadamente el labio superior y la elevación del labio en la sonrisa es deficiente y esto hace de que los incisivos superiores no se muestren adecuadamente. O simplemente incisivos superiores muy inclinados. Esto hace de que cuando los dientes superiores están muy proinclinados, hay menos exposición del incisivo, hay menos exposición de encía. Entonces la solución en esos casos básicamente es disminuir la inclinación de los incisivos superiores. Generalmente esto se presenta en pacientes biprotrusivos, con biprotrusión maxilar y mandibular. En muchos de estos casos a veces hay que acudir a las extracciones de piezas de premolares para poder retruir y poner en buena inclinación a los incisivos superiores. Ok, con el diseño de la sonrisa tenemos elementos que son objetivos, cuantitativos, y tenemos elementos artísticos. Vamos a analizar algunos de estos parámetros que necesitamos en el diseño de la sonrisa. Me importa saber de manera precisa la longitud de incisivo superior, cuánto de incisivo superior estoy exponiendo y cuánto de encía estoy exponiendo. En algunos casos no llegamos a exponerle el 100% de la corona clínica. Necesito saber cuánto es. En algunos casos no exponemos encía y si lo hacemos quiero saber cuántos milímetros. Me interesa saber la forma de los bordes incisales y las alturas gingivales. Sabemos que los centrales siempre están más o menos en altura gingival
a la misma que los caninos, y los laterales siempre están un poco más bajo y en el peor de los casos a la misma altura, nunca más gingival que los incisivos o los caninos, porque se ven antiestéticos. Otra característica que vamos a evaluar es el arco de la sonrisa. Queremos ver la altura de los incisivos, de la altura de las encías a la altura de los caninos, y vamos a ver las líneas medias, cómo están, si están centradas, si tenemos al filtrum en relación a mi línea media, y son parámetros que voy a necesitar en el diseño como herramientas en el diseño de la sonrisa. Necesito saber si mi línea media está coherente con mi línea media facial y mis tejidos blandos, es decir, con el filtro, pues si está adecuada con el labio inferior. Es muy importante conocer estos parámetros en el momento de evaluar la sonrisa. Vamos a ver las comisuras internas en relación a los dientes, a las coronas, que eso es lo que hace que tengamos corredores oscuros. Cuando los corredores oscuros son amplios, generalmente tiene que ver con colapsos transversales del maxilar superior. Generalmente los espacios oscuros no son estéticos, y generalmente si el paciente está en crecimiento y desarrollo, podemos hacer expansiones, podemos hacer disyunciones que mejoran la exposición de las piezas posteriores en el segmento bucal. Los otros elementos que vamos a evaluar para la sonrisa son los elementos artísticos. Son no necesariamente elementos objetivos, pero que nos van a ayudar a mejorar el diseño de la sonrisa. El arco de la sonrisa, que está definido como la relación de la curvatura de los bordes incisales de los incisivos y caninos superiores con la curvatura del labio inferior en sonrisa social o posada. Esta curva de la sonrisa es muy importante evaluarla, porque tenemos básicamente tres tipos de sonrisas, de arcos de la sonrisa. Podemos tener la consonante, que va con la definición, donde los dientes incisivos y los caninos acompañan una curvatura en la sonrisa social al labio inferior. En algunos casos, cuando esto no pasa, tenemos un tipo de curva de sonrisa plana, o como ven en la fotografía, la tercera niña tiene una curva de sonrisa al revés. Teresa me pregunta, ¿solucionar una mordida profunda mejora esta condición de sonrisa gingival? Definitivamente, sí. Vamos a solucionar una sonrisa gingival a base de intrusión de los incisivos superiores. Si vamos a abrir esa mordida a base de intrusión de incisivos superiores, definitivamente vamos a mejorar la sonrisa gingival, es decir, disminuirla. Ok. Miren esta pacientita, me interesa mucho ver la dimensión vertical. Vamos a ver sus tercios. Generalmente en este tipo de pacientes el tercio inferior está disminuido. El plano oclusal es muy importante en el diagnóstico de este tipo de pacientes. Vamos a ver por qué más adelante. En esta pacientita tenemos una altura del filtro de 15 milímetros y las comisuras están a 22 milímetros. Entonces, esta diferencia hace que tengamos un labio corto y su línea labial en reposo es reversa. Esta es la exposición de los incisivos cuando la pacientita está en reposo. Tengo corredor bucal excesivo, los corredores negros que les mencionaba hace un momento, y tengo un arco de la sonrisa consonante. Mis incisivos miden 8 milímetros y tengo una exposición gingival de 4 milímetros, es decir, una exposición exagerada de la encía.
en esta pacientita. Ok, ¿qué es lo que tengo en esta paciente? Tengo un exceso de maxilar vertical, tengo filtrum corto, el telón de la sonrisa es excesivo, o mis incisivos están verticalizados, o tengo una longitud de corona corta. Mire, la relación de los incisivos es de 1 a 1. Eso quiere decir que tengo una longitud de corona corta. En ese tipo de pacientes vamos a hacer una gingivoplastía, una gingivotomía, para darle al diente el tamaño adecuado y la relación adecuada. Ese es el procedimiento en pacientes que tienen exceso de exposición gingival por la base de datos de virus ha sido corto. actualizada. Tenemos que tener cuidado, obviamente, hasta dónde vamos a manejar las gingivoplastías, porque ir más allá requeriría carillas, pero noten el cambio y miren la exposición gingival totalmente disminuida. Nos ha ayudado el crecimiento y desarrollo. Hemos manejado crecimiento y desarrollo, hemos manejado tamaños coronarios y obviamente hemos cerrado espacios con ortodoncia. El doctor Henry Alberta Figueroa me pregunta, ¿qué importancia tiene la edad en este caso? Definitivamente es muy importante. Si vamos a nosotros manejar la modificación de crecimiento y desarrollo, obviamente tiene que ser un paciente en crecimiento. El paciente adulto, básicamente, nuestra manera de solucionarlo va a ser totalmente diferente a un paciente en crecimiento y desarrollo. Entonces, la edad juega un papel muy importante. Entonces, este es el esquema que estamos utilizando hoy día en el paradigma de tejidos blandos. Ahorita nuestro objetivo primario es básicamente ver la función. Estamos enfocados en ver que los tejidos blandos son los que mandan. La relación en estos casos de incisivos con mi labio, con mis tejidos blandos, es fundamental para nosotros poder hacer un diagnóstico y un diseño de la sonrisa adecuada. Estamos buscando como objetivo secundario una oclusión funcional y definitivamente tejido blando ideal define la relación esquelético-dental ideal y no al revés como el paradigma que Sarver le llama el paradigma de Angle, es donde se buscaba la relación esquelética ideal, esquelética dental ideal, y esto era lo que producía un tejido blando ideal. Hoy en día sabemos que es al revés. Ok. Vamos a ver este caso, es del profesor Sarver. Es un caso muy interesante donde estamos analizando la macroestética, la microestética y la mini estética para lograr mejorar y diseñar desde el comienzo la sonrisa de esta niña. Es una niña, les cuento rápidamente la historia, es una niña de origen coreano, adoptada por una familia estadounidense anglosajona. Vivía en un barrio anglosajón, en una escuela anglosajona, y obviamente los parámetros estéticos eran totalmente diferentes a lo que ella estaba acostumbrada. Ella es de alguna parte de Corea, cerca a Seúl, y lo primero que nos hemos planteado es ¿qué parámetros vamos a usar para el diagnóstico y el diseño de la sonrisa de esta jovencita? Serán los mismos parámetros cefalométricos que siempre utilizamos, los parámetros cefalométricos que se usan para Amanda. Amanda era la mamá adoptiva de la niña, una señora obviamente con todas las características anglosajonas,
Pero lo que hemos empezado a buscar es proporciones dentofaciales en vez de números cefalométricos para poder lograr el análisis adecuado y el tratamiento adecuado de la sonrisa en esta pacientita. Tenemos problemas macroestéticos, tenemos problemas miniestéticos y microestéticos. ¿Cuáles son? Definitivamente tenemos un tercio inferior disminuido, muy disminuido. Notan, el tercio inferior es muy corto. En el tercio inferior tenemos apenas 25% a la altura de las comisuras de parte superior y de parte inferior 75%. Ese es un tercio inferior corto y un labio superior corto. Esta es la situación dental, hay agenesia, todavía en últimas etapas de recambio. Esto es cuando la paciente empieza a tener dentición permanente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo voy a solucionar estos problemas? Tengo una mordida profunda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo intruir dientes anteriores, ya sean los incisivos superiores o los inferiores. Puedo proinclinar dientes anteriores o puedo extruir dientes posteriores. Esas son mis alternativas para poder solucionar una mordida profunda. Pero en esta paciente, ¿cuál es mi procedimiento adecuado? Si yo realizo la intrusión de incisivos superiores, definitivamente no es una opción para ella porque tengo falta de exposición de los incisivos superiores. Si ven en la fotografía, básicamente expone incisivos inferiores. No hay exposición de incisivos superiores. Entonces, abrir la mordida en base a intrusión de incisivos superiores no es una alternativa estética para esta paciente. Los incisivos inferiores tampoco los puedo intruir porque tengo una carita corta. Si intruyo los incisivos inferiores, no voy a colaborar a aumentar el tercio inferior. Ahora, mi otra alternativa es proinclinar los incisivos superiores. Si proinclino los incisivos superiores, ¿qué va a pasar? Otra vez, vamos a exponer de menor manera a los incisivos superiores. Y a ella le falta exposición de incisivos superiores. Entonces, mi alternativa es extrusión de piezas posteriores. Quiero abrir la mordida en base a la extrusión del segmento posterior para que pueda yo lograr aumentar mi dimensión vertical en el tercio inferior. Lo que hemos utilizado en esta paciente es básicamente un planito de mordida y hemos forzado con aparatología fija a que haya extrusión del segmento posterior. Y miren lo que se ha logrado. Hay un aumento en la altura facial. Hemos abierto esa mordida a base de extrusión del segmento posterior y hemos logrado, aprovechándonos de su crecimiento, de su crecimiento, hemos aprovechado la extrusión posterior para lograr este aumento en el tercio inferior. Silvia Beatriz me pregunta si la mordida no es demasiado profunda en una joven de 17 años, ¿se puede lograr el levantamiento de la misma con extrusión de los posteriores? Sí, se puede lograr incluso en adultos la extrusión de los posteriores. No hay ningún problema. Doctor Jaime Otero Martínez me pregunta, ¿durante la apertura vertical se ayuda colocando resina en oclusal distal de los molares? Sí, de los molares superiores. Generalmente colocamos resina o ionómero en segundos molares porque están más atrás y eso me permite abrir con menos cemento o con menos resina o ionómero, lo que ustedes prefieren usar, me permite abrir más el segmento anterior. Esto cuando necesitamos extrusión, por ejemplo, del segmento anterior. Como en este caso realmente necesitamos extrusión del segmento posterior y generalmente usamos plano de mordida. Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso en esta niña? Hemos logrado
Depende. Lady Lorena me pregunta a qué edad idealmente se inicia la ortodoncia fija en estos niños cuando tenga dentición permanente. En algunos casos hemos utilizado fija en temporarios, pero eso es una charla totalmente aparte. Pero básicamente cuando estamos con dentición permanente es cuando empezamos con aparatología fija ya por completo. Entonces, miren, en esta paciente, mis objetivos microestéticos ahora, estamos hablando de mejorar esto, la relación mesiodistal con la relación vertical de los incisivos superiores. Definitivamente lo que hacemos en este tipo de casos, después de haber logrado el aumento del tercio inferior, pues nos vamos a ayudar de odontología restauradora para mejorar la anatomía de las piezas, pero definitivamente queremos extruir estas piezas un poquito más. Notan en esta secuencia de fotografías, hemos reposicionado los brackets después de las resinas para poder extruir las piezas anteriores. Este es el resultado después del bonding de las resinas. Notan la reposición de los brackets para poder extruir más estas piezas y logremos una mejor exposición de incisivos superiores en esta paciente. Miren, ha mejorado de manera sustancial la exposición de los incisivos superiores, sin embargo, no es suficiente. Miren, la relación clase 1 funcionalmente está bien, pero tenemos un arco de la sonrisa plano. ¿Se acuerdan que el arco de la sonrisa los incisivos superiores deberían acompañar a la curvatura de los labios inferiores? Esta es mi meta. Necesito un poco más de longitud de incisivos superiores. Ortodóncicamente hemos hecho un trabajo de extrusión y de aumento de tercio inferior, pero ahora es el turno del rehabilitador. Tengo más o menos 2 milímetros, 2.19 milímetros que me faltan para lograr un arco de la sonrisa adecuado, por lo menos en los incisivos superiores. Y este es el resultado después de carillas en esta paciente. Noten el cambio bastante importante en la exposición de incisivos superiores. Hemos aumentado el tercio inferior y se ha puesto coronas para aumentar, carillas para aumentar la longitud de los incisivos superiores. Entonces lo que hemos visto, miren qué está pasando con la transposición, con la superimposición, es que ha habido un crecimiento real del tercio inferior. Hemos manejado la extrusión del segmento posterior para aumentar la longitud del tercio inferior y eso ha mejorado que nuestra macroestética. Hemos logrado mejorar el arco de la sonrisa en la mini estética y hemos mejorado más aún la microestética, incluso con la ayuda de carillas en esta paciente. Esto es un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, que nos lleva a tener resultados estéticos de manera adecuada. Los tratamientos no necesariamente, Viviana me pregunta cuánto tiempo dura un tratamiento como este, no necesariamente son más largos, estamos esperando algunos acontecimientos de crecimiento y desarrollo en los pacientes, pero no debería ir más allá de los 2 años. Esta niña desde los 11 años ha empezado a ser monitoreada. En algunos pacientes usamos ortopedia en primeras fases, pero el tratamiento de aparatología fija no debería ir más de 24 meses en un paciente como esta. Entonces, estos son mis parámetros de estética. Quiero ver relaciones. Si vamos a ver en mi incisivo central, que es el que manda, ese es el director de la orquesta, ese es el que me va a dar las pautas para poder yo manejar mis relaciones de los incisivos laterales y caninos, mi relación con mis tejidos blandos. Este es más o menos el parámetro, de 1 a 0,8, como les decía, se maneja de 8.4 a 9.3, pero eso no me interesa, más que me interesan las proporciones. Quiero ver esa relación, quiero ver el contorno gingival, quiero ver la forma gingival,
quiero ver contornos incisales, cómo están esos rebordes incisales. Todo esto quiero verlo en la microestética, o sea, son detalles microestéticos que van a hacer de que yo pueda terminar mejor mis casos. Miren, la encía generalmente debe estar, idealmente los incisivos, la altura de las encías deberían estar de los incisivos centrales a la altura de los caninos y siempre los laterales un poquito más bajo. Es aceptable si están a la misma altura centrales y laterales, pero inaceptable, por varios estudios se ha mostrado que son antiestéticos cuando la altura gingival de los laterales es superior a la de los centrales. Tatiana me pregunta, paciente adulto con mordida profunda y con incisivos inferiores con reabsorción ósea, ¿cómo actuar? Es un caso delicado, si hay reabsorción ósea, tiene que estar, nos tiene que dar luz verde el periodoncista o la periodoncista para que podamos trabajar eso. Mientras haya ligamento periodontal, los dientes los podemos mover. Si no hay ligamento periodontal, obviamente no lo vamos a poder hacer. Pero la condición para poder mover, se han visto casos con ligamento periodontal y reabsorciones óseas bastante severas, pero tienen que estar controlados. Si hay salud periodontal, podemos mover esas piezas sin ningún problema. Si tenemos problemas periodontales, esas piezas, si les aplicamos fuerza, lo más probable es que las perdamos. Entonces, otra característica que en el diseño de la sonrisa que buscamos es definitivamente la angulación del eje longitudinal de las piezas. Para eso el cenit es muy importante ubicarlo. El cenit nos va a dar la idea de la inclinación de las piezas, pero sobre todo queremos que tengan un buen contorno gingival. Sabemos que las troneras incisales se van aumentando mientras van separándose de la línea media, y nuestras troneras gingivales son parte de la estética, de la microestética. Queremos también conocer nuestros puntos de contacto. Sabemos que los puntos de contacto son la primera parte antes de nuestros conectores, y si se dan cuenta, nuestros conectores van a ser 50% en los incisivos, 50% en los incisivos centrales, 40% en los laterales y 30% en los caninos. Vamos a ver este caso. Este caso, solamente con esos parámetros que acabo de mostrarles de microestética, vamos a solucionar de manera muy sencilla a una paciente que quería, perdón, que quería carillas porque le habían dicho que no tenía un espacio. Ella pensaba que tenía un espacio entre los incisivos, pero en realidad su dentista le dijo que no, que la única manera de repente era poner carillas, porque ese no es un espacio en realidad, sino que es la forma de sus dientes. Si nosotros analizamos la microestética en esta paciente, vamos a ver dos cosas. Primero, los incisivos están inclinados. Vamos a ver que los cénits están disparados un poquito hacia distal. Entonces, notamos que hay una inclinación atípica del eje longitudinal de esas piezas. Nosotros simplemente colocando adecuadamente los brackets, vamos a hacer que ese punto de contacto que está tan alto, pues lo bajemos solamente con mejorar la inclinación axial de las piezas. Se colocan brackets, noten la sobremordida, siempre tengo que ver sobremordida para ver si puedo hacer ese desgaste. Miren, hemos hecho un ligero desgaste. Esta foto de la izquierda, ahí va. Esta foto de la izquierda es después de haber alineado, y miren cómo ha bajado el punto de contacto. Entonces todavía mi punto de contacto está alto. Ha bajado, pero no lo suficiente. Entonces tengo la capacidad de poder hacer desgaste interproximal para darle una mejor forma a ese diente. Después de hacer el desgaste interproximal, lo que hago es cerrar los espacios, y miren lo que ha sucedido con ese simple procedimiento con la inclinación de las piezas. ¿Qué es lo que ha sucedido con mi microestética? Noten, la tronera incisal definitivamente
está más acorde a mis parámetros ideales, la exposición de los incisivos sigue siendo buena como antes, y noten, ese es el cambio. Básicamente hemos puesto los incisivos centrales a una mejor angulación y hemos hecho un procedimiento bastante sencillo de pequeños desgastes interproximal en la línea media para poder lograr estos detalles microestéticos. Libardo, muchas gracias Frank. Libardo Pertus me dice: si el paciente tiene hábitos de respirador, doctor, me gustaría tener su correo para realizar una interconsulta en Barranquilla. Sí, con mucho gusto les voy a pasar mi correo. De todas maneras, pacientes que tienen, permítanme un segundito, pacientes que tienen problemas de inclinación, como esta pacientita, se solucionan relativamente con procedimientos muy sencillos. Miren esta otra paciente, lo que se quejaba la paciente es que tenía dientes de conejo, le parecía que sus incisivos superiores estaban muy sobresalidos, no le gustaba cómo sobresalían, y es también problemas microestéticos. ¿Qué ha pasado con esta paciente? Si se dan cuenta, tengo diferentes alturas de los incisivos superiores. Tengo una tronera gingival que tiene un triángulo negro, y eso también es debido a que el punto de contacto de mis incisivos centrales está muy bajo. Miren la altura de las encías. Las formas gingivales no son adecuadas. Entonces, la relación de los incisivos es 1 a 1 en el derecho, y de 8 a 10, o de 0 a 8 a 1 en el incisivo izquierdo. Y en esta paciente lo que hacemos es regularizar los contornos. Miren el punto de contacto y los conectores. El punto de contacto está muy incisal, los conectores están muy cortos. Entonces lo que hacemos en este paciente, vamos a buscar el conector ideal, y para ello tengo que cambiar mi punto de contacto, ¿verdad? Entonces es relativamente sencillo en esta paciente. Primero lo que hemos hecho es regularizar mi contorno gingival. Hemos hecho un procedimiento con láser de cirugía de gingivoplastía, y después de alinear y nivelar hemos hecho un pequeño desgaste interproximal para poder lograr cambiar la posición del conector. Okay. Cuando los pacientes están en tratamiento ortodóntico, es fácil, sabemos que el ligamento periodontal está ensanchado, entonces solo con la presión de los dedos podemos juntar esos dos dientes por esta cierta movilidad para saber cómo nos está quedando el espacio. Usamos este tipo de fresas para poder mejorar las troneras incisales, sobre todo en casos que nos falte un poquito, o para detallar la anatomía de los incisivos para que quede perfecta. Es una herramienta bastante útil para nosotros, este tipo de fresas. Terminamos de cerrar los espacios, y miren, hemos logrado intruir a los incisivos superiores, pero sobre todo hemos logrado que tengan una mejor relación entre sus puntos de contactos y sus conectores. Cuando la tronera es muy corta, esta fresita también nos ayuda a poder mejorar la situación. Pulimos, quitamos los brackets, y miren los cambios que hemos logrado con pequeños procedimientos microestéticos en esta paciente. Notan la exposición, lo que ella se quejaba que era la sobresaliencia de los incisivos, básicamente superiores, era porque no estábamos conformes con ciertos detalles microestéticos que nos han ayudado a terminar mejor. La exposición de las piezas están mucho mejores. ¿Notan el cambio? Bueno, y ese es... bueno, estos son 7 años después. El tratamiento ha sido muy corto, estamos hablando de unos
12 meses. Bueno, 12 meses en ortodoncia es un tratamiento relativamente corto. Y estos son los parámetros de mi mentor, el Dr. Sarver, que está en Birmingham, Alabama, el Dr. David Sarver. Si ustedes lo buscan en artículos o tiene un libro bueno, tiene varios libros, está publicado varios de los trabajos que hemos hecho con el Dr. Sarver, e incluso hay algo en Profit, véanlo, es muy interesante. Entonces, el doctor Gustavo me pregunta qué tipo de contención usa al finalizar el tratamiento ortodóncico. Depende de los casos. Generalmente, en una gran mayoría, tratamos de usar un contenedor fijo inferior de 3 a 3, 3x3, y en superior, en la mayoría de los casos, usamos removibles. Pueden ser plaquitas termoformadas, si es que la mordida no tiene una tendencia a abrirse, o usamos una placa Hawley en las superiores, pero en los inferiores generalmente, porque tiene una tendencia a piñarse, manejamos fija. Tiene que ver mucho con el diagnóstico, con el pronóstico del caso, el tipo de retención o contención que vamos a utilizar. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro tiempo se ha cumplido. Espero que pronto podamos continuar con esto. Ha sido un gusto estar con gente de toda Latinoamérica. Un abrazo, nuevamente gracias a Colgate, al doctor Jaime Otero por tan lindo espacio que nos da para poder compartir un poquito lo que estamos haciendo. Voy a escribir mi correo. Es Jorge Daniel A. y es iCloud.com. Ahí lo escribo y ahí está. Ese es mi correo. Estoy a sus órdenes para preguntas, consultas, a lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.